compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche, antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me permitirá en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas.
Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón Pedro, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que eres tú, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la liturgia nos presenta un texto con un profundo significado simbólico. Más allá del que el contexto histórico nos deja la clara postura de un rey Herodes muy complicado. ¿Por qué? Analicemos un poco. Para Herodes, el poder significaba una lucha diaria. De hecho, apresa a Pedro porque esto le confería un prestigio, al ver que esto agradaba a los judíos. El contexto de Herodes no es muy lejano del nuestro. Quedar bien nos deja expuestos a nuestros propios miedos. Por otro lado, tenemos a Pedro, el cobarde testigo de Cristo que le negó 3 veces por miedo a los judíos. 2 imágenes idénticas de una misma realidad. El ser humano con la mochila de la vida cargada, pero ¿cargada de qué? De nada. Porque donde se aloja el poder, el prestigio, el miedo y la falta de fe, no queda nada. Pero la fuerza de la palabra nos lleva mucho más lejos. La palabra ilumina para romper cadenas, nunca para oscurecer ni destruir. Y esa es la gran diferencia entre Pedro y Herodes. Este último manda a prender a Pedro, a meterlo a la cárcel y lo rodea de soldados. Son imágenes de alguien que está atrapado por el miedo a perder. En realidad, Herodes se encarceló a sí mismo. La belleza y la esencia de este texto nos muestra la realidad que envuelve a Pedro en la cárcel. Este aparece atado con cadenas, las cadenas de la traición y la negación. Recordemos cuando apresan a Jesús, cuando dice: no le conozco. La iglesia ora y lo acompaña desde el dolor de la persecución, pero con la firmeza de la fe. Y la celda de Pedro se ilumina con la fuerza de la presencia. Date prisa, levántate. Es la llamada a salir a la luz. Ven, la llamada a ser. Esa llamada que todo ser humano hemos escuchado en nuestra propia esencia cuando fuimos creados. Y ocurre el milagro. Se le caen las cadenas de las manos. Esta escena es increíblemente bella. Es invitado a ponerse el cinturón y las sandalias, a echarse el manto y a seguir al ángel. Todo un simbolismo de alianza que nos recuerda al Padre bueno que caminó con el pueblo infiel de Israel. Y lo amó como se ama un hijo desde las entrañas. Aquí Pedro queda redimido y revestido de Cristo, liberado de sí mismo, se le caen las cadenas del miedo y al final de la calle lo dejó el ángel, con la mochila de la vida preparada para dar razón de su fe con su propia vida. Pablo, por otro lado, pues tampoco anda muy lejos de la realidad que envolvió la vida de Herodes y Pedro. En este caso, su mochila solo contenía la letra muerta de la ley y por tanto el vacío y la muerte. El camino a Jerusalén lo había recogido muchas veces con cartas cobardes para encadenar y ejecutar a los cristianos. Ahora lo recorre en sentido inverso, libre de las ataduras de la ley, pero encadenado por la ley del amor que le liberó hasta llevarle a perder la vida por amor. El juez justo le espera para conferirle la corona de la vida. Solo redime, libera y dignifica el amor. A Pablo y a Pedro
les embriagó el amor de Cristo. Y a nosotros, hermanos, debemos de preguntarnos, ¿también nos está embriagando el amor de Cristo? Y si no es así, reflexionemos. ¿Qué es lo que está llenando nuestras vidas? Los primeros versículos, por otro lado, del capítulo 16 de San Mateo, nos relatan la confusión de los discípulos de Jesús cuando intenta avisarles del doble juego de los fariseos y saduceos. Y como en tantas otras ocasiones, no lo entienden. Se encamina con ellos a la región de Cesarea de Filipos y los enfrenta con dos preguntas. Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Responder a la primera pregunta era fácil. Solo tenían que ponerse al corriente de los comentarios de pasillo, que son tan frecuentes cuando alguien o alguno no piensa como nosotros. Pero, ¿y la segunda? Cuando él directamente les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esta pregunta deja al descubierto algo mucho más profundo. ¿Qué buscaban los discípulos junto a él? Pedro le responde, tú eres el Mesías. Una respuesta que no brota de un conocimiento razonado o de un conocimiento muy pensado, sino de un hombre enamorado, de un conocimiento enamorado. Esa fuerza del amor que descubre Jesús en el corazón de Pedro, al que le confía su mismo cuerpo, la iglesia. Esto lo podemos ver cuando le dice, sobre tu pobreza, tu ignorancia y tu negación, yo colocaré la obra de mi Padre, mi propio cuerpo. La palabra clave que Jesús le confía es imprescindible para entrar en su camino de salvación, para ser liberados de nosotros mismos. Esta palabra importante cuando dice, edificaré. El cuerpo de Cristo se edifica sobre la herida de la cobardía, de la búsqueda de poder y de prestigio. Todos, sin excepción, buscaron los primeros lugares y lucharon por conseguirlos. En este caso, los discípulos es todo lo contrario. Pero el perdón y la misericordia que llena a los discípulos es de donde nace la iglesia. Esta iglesia como esposa fiel que recorre el camino de la humanidad, sanando y abrazando las heridas. Hermano, hermana, el día de hoy te invito a pensar, a meditar, a reflexionar si nosotros, al igual que Pedro, estamos llamados a edificar una iglesia. Todos somos cuerpo de Cristo y como tal debemos de permanecer en Él. Como lo decíamos en la reflexión, somos esposa de Cristo. Reflexionemos si hemos sido esa esposa fiel, esa esposa que no busca el amor en otros lados, esa esposa que está consciente de que solo hay un esposo, de que solo en Jesús, el esposo de la iglesia, el esposo de cada uno de nosotros, podremos encontrar la felicidad que nuestro corazón tanto anhela. Te invito, hermano, a que nos quedemos con eso. Estoy siendo la esposa que Cristo me llama a ser. Puede ser sí, puede ser no la respuesta. Y si es no, saca de tu corazón a todos esos pretendientes, a todos esos falsos novios que están intentando llenar tu corazón con algo que nunca, nunca lo podrá llenar. Porque solo el amor de Cristo, el amor de Dios hecho hombre, es el que puede llevar tu vida a la plenitud. Nos quedamos, hermanos, el día de hoy en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.